Listo, muy bien. Muy buenas tardes para todos. Estamos entonces a 5 de diciembre del 2025. Vamos a recordar un poquitico el plan de trabajo. Recuerden, entonces, que tenemos, entonces, todas las evidencias de aprendizaje, así sean colectivas, deben de estar cargadas en Classroom. Classroom no discrimina que es por grupos, no. Está todo el centro de las 4 evidencias de aprendizaje. Entonces, por lo tanto, voy a proyectar pantalla. Entonces, para que lo veamos, estas evidencias de aprendizaje deben estar todas, cada una de ellas cargadas por cada aprendiz. No importa que se haya hecho en grupo, que es que faltaron personas para desarrollar la actividad en grupo. Cada persona debe de evidenciar su evidencia de aprendizaje. Si estas evidencias de aprendizaje, el miércoles al mediodía, que hago ya el cierre de actividades, no están, yo no le puedo certificar esa competencia. Entonces, eso es para que lo tengan claro. Listo, 4 evidencias, 4 que deben de estar cargadas por cada aprendiz. ¿Me dice comprender? Sí. Sí, profe. Muy bien. Listo, entonces, recordemos. ¿Cuáles son las evidencias? Bien, entonces, la primera evidencia es un mapa mental sobre el cambio climático y las estrategias que vamos a tener para mitigar todos esos riesgos del cambio climático. Segundo, fue un caso de estudio sobre impactos y aspectos ambientales, es decir, una matriz de impactos y aspectos ambientales que era de manera colectiva. Es decir, mapa mental individual, caso de estudio grupal, pero lo deben cargar todos en la plataforma de Classroom. Bien, tercera evidencia, un plan integral de manejo de residuos sólidos, ¿cierto? Y ese plan de manejo de residuos sólidos lo hacen de manera grupal, ¿sí? Se les dio las directrices, la sesión en línea pasada, que está grabadita. Recuerden que acá está en el canal de la instructora Alejandra Hincapié, acá ven su grabación número 3, entonces ahí pueden ver qué es lo que estaba pendiente. A la fecha, entonces vamos a revisar mapa mental, quiénes han entregado, las personas que tienen la calificación acá. ¿Quiénes faltan? Ustedes, cada uno de ustedes deben ir viendo qué evidencias son las que les queda faltando. En el mapa me queda faltando 2 personas, pónganse al día. Bien, listo. Caso de estudio. En el caso de estudio, solo han ingresado estas personas. Todavía sigue faltando toda esta cantidad. ¿Sí? Pónganse al día entonces con esa segunda evidencia. Tercera evidencia, que era el plan también de manera colectiva, es un plan de manejo de residuos sólidos de su empresa, solo estas personas han cargado a la plataforma, ¿sí? El resto falta. Mire todas las personas que faltan por cargar esa evidencia. ¿Listo? Bien. Y me voy para la última, que es una presentación. Recuerden, 4 evidencias, 2 colectivas, 2 individuales. Esta última es una presentación en PowerPoint sobre ese impacto y aspectos ambientales y el sistema de estrategias de intervención que vamos a tener. ¿Sí? Ya eso depende de su creatividad. Máximo 10 diapositivas. ¿Sí? Esta ya es individual. ¿Listo? Santiago. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias. Entonces, en esa, eso es lo que yo tenía duda. Entonces, en ese es como pasar el trabajo 2 y 3, pero ya como en una presentación, ¿ok? No, no es que pasar el trabajo 2 y 3, no, para nada. Mira la diferencia. Sería uno nuevo, que es lo que se va a explicar hoy. Es una presentación en PowerPoint sobre impactos, aspectos ambientales, qué estrategias vas a tener, si vas a educar, si vas a tener videos, en fin.
Ya eso es su creatividad. Ya, Lo ya. importante es que usted hable Ok. sobre impactos, aspectos ambientales, que fue lo que comprendimos durante estas 4 secciones en línea. Y ese es individual, máximo Bueno, es que por 10 eso, diapositivas. bueno, sino que preguntara porque mira que como tiene un nombre parecido al segundo y al tercero, entonces no sabía si Parece, era asociado al mismo claro, tema, si era asociado al mismo tema, o si era ya independiente pues a nivel ya a ver, general lo que uno observa. Santiago, es que el tema es ambiental, ¿cierto? Entonces, casi que es parecido. Todos los temas son relacionados exactamente a la gestión ambiental. Acá no se está abordando diferente, nada diferente a lo que sean las estrategias ambientales, ¿cierto? Entonces, claro, no son iguales. Acá es una presentación, ¿sí? Mira la gran diferencia, todas las evidencias son muy distintas. Entonces, no son iguales. Mapa mental sobre cambio climático, caso de estudio sobre impacto y aspectos, plan integral de manejo de residuos sólidos y presentación de impacto de aspectos ambientales y estrategias. No hay nada igual. Yo no veo nada igual ahí. Porque los dos casos, estos son de análisis. ¿Sí? Usted ve que eso es una estrategia. El plan integral es una estrategia, pero es que hay muchas estrategias de intervención. ¿Sí? Ahora sí es más claro. Sí, ya. Muy bien. Julián Porras. Profe, la presentación solo puede ser en PowerPoint o también se puede en Canva. Lo pueden poner en Canva, descárguela en PDF y cárguela. No me coloquen enlaces, por favor. No, es en PDF, claro, yo sé, profe, todo es en PDF. Exacto. Descárguela en PDF y lo carga. No hay problema. Listo, perfecto, gracias. Está Canva, está, pues la Canva es que ya viene muy preestablecido, eso ya tiene pues como plantillas muy bonitas, ¿cierto? Santiago utilice Canva, vean, Julián también ya dijo acá, ¿cierto? Es que no es mucho, son 10 diapositivas máximo y ya. Mejor PowerPoint. Bueno, por facilidad, ¿cierto? Bueno, cualquiera de las dos, no hay problema. También está esta otra que es también gratuita. Se me olvida el nombre. Ah, bueno, Lucichar también maneja plantillas. Prepsi también se puede dejar y se descargan PDF, también la pueden utilizar. Cualquiera, no hay problema, pero el hecho es que tengamos esas evidencias. Listo. En esta sí no tengo a nadie pues que ha desarrollado la evidencia de aprendizaje. Listo. Pues chicos, colóquense en las pilas porque ya el miércoles, ¿porque les digo? El miércoles al mediodía yo ya empiezo a hacer todos esos trámites de quiénes certifico y quiénes no, tanto para la complementaria virtual como para ustedes en titulada. Entonces yo al día siguiente ya no tengo rol de instructor. Entonces, como ya no tengo rol instructor, por supuesto no los puedo certificar. ¿Listo? Entonces, solamente hasta el miércoles al mediodía, por favor. Comprometidos entonces a las entregas faltantes y todo el material entonces. Ahí sí me deben de confirmar todos. En mi caso entendido, igual a mí solo me falta el último, entonces estoy bien. Sí, profe, está claro. Muy bien. Valen pues. Recuerde que estamos virtual, pero tenemos micrófonos, pues. Sino que hay muchos que están manifestando, pero no sé si es ese WhatsApp porque Señora, no pueden claro, ingresar. preciso y conciso. Yo no sé, es tan raro. Profe, ¿la presentación se hace el viernes o antes? No, es que la pueden hacer desde este fin de semana. No le digo pues que el miércoles ya al mediodía empiezo a hacer certificación. Si no me suben las evidencias de aquí al miércoles al mediodía, al otro día yo ya no tengo rol de instructor. No los puedo certificar. O sea, hasta el miércoles. O sea, el miércoles tengo que certificar. Si lo que entiende la Pero, profesora es que usted tiene que subir su presentación y ya, usted no tiene que presentar nada. O sea, haga el trabajo y súbalo y listo. Es correcto. ya entendí, profe. Agradezcan que no les puse ese video. Listo.
Pero, y si hubiésemos hecho un video, lo hacíamos por CapCut. Eso también es súper fácil de manejar. No, ustedes están muy millennials, pues. Yo soy la veterana aquí, pues. ¿Listo? Bien. ¿Quién más tiene dudas, chicos? El enlace está bien, chicos. Yo no entiendo por qué me están colocando por acá inconvenientes. Si se conectan desde el celular, sí es un poquitico más problemático. Entonces, recuerden entonces, esta es la última reunión. ¿Listo? A ver, ¿dónde están ustedes? Acá. Listo, dale acá. Ahí está. Anderson, usted sí estaba haciendo más del terror todavía. Bien, listo. Chicos, 4 evidencias de aprendizaje, todas cargaditas entonces en la plataforma de Classroom, que es la que hemos ido trabajando. ¿Listo? Bueno, comencemos entonces para que vayan entonces a empezar a comprar las cositas para el 7 y el 8. Vamos a iniciar. Me confirman si nuevamente están viendo pantalla. Sí, profe, se ve. Listo, perfecto. Entonces hoy vamos a hablar sobre esa cultura ambiental. Algo se les ha quedado, pues, digamos que ya tienen por lo menos punto ecológico en la casa, matitas, ¿qué han tenido hasta este momento? ¿Qué han comprado hasta este momento? ¿O no han comprado cosas, se han abstenido a comprar? ¿Qué? ¿Cierto? Entonces, toda esa parte es cultura, ¿sí? Cultura, responsabilidad y que además tenemos algo que se llama ese desarrollo sostenible, ¿cierto? Todos intervenimos en ese desarrollo sostenible. Entonces, ¿qué es una educación ambiental? Todo lo que tiene que ver con ese campo pedagógico, interdisciplinario, debe ser heterogéneo, son procesos de construcción, de formación, de saberes, de valores, todas esas prácticas ambientales. Hay espacios de formación, en este caso, pues el espacio de formación que hemos tenido ha sido virtual, hay que tener ese tema de la conciencia ambiental y ecológica, ese cuidado ambiental de toda la comunidad, además de generar prácticas en bueno, no sé si les comentaba la semana pasada que en Bogotá hay varios barrios que ya tienen 3 cosas. Uno, los paneles solares están implementando sistemas de energía eólica. También además están utilizando el tema del compost, es decir, tienen en sus parques la opción de contenedores de compost. Entonces, todas esas estrategias, pues finalmente hacen culturizar frente a esas estrategias ambientales como tal y que además es un desarrollo sostenible de cualquier tipo de ciudad, sea urbano, sea sectores, digamos, dispersos, poblaciones dispersas, rurales, también el tema, también en gran ciudad, ¿cierto? Y finalmente, ¿dónde hemos ido implementando todas esas estrategias o esa cultura ambiental? Yo he dicho que lo que es la Constitución Política Colombiana es muy ambientalista. Yo diría que es una de las grandes estrategias que tenemos en Colombia. Y finalmente señalan todo ese tema ambiental, ¿cierto? ¿Por qué? Porque somos un país, somos el segundo país más biodiverso del mundo. Finalmente hemos tenido grandes impactos ambientales negativos por el tema de nuestra violencia interna, ¿cierto? Nuestros conflictos armados han generado ciertas, digamos, novedades, entre ellas, pues, los atentados a lo que tiene que ver con digamos, todo lo que tiene que ver con Ecopetrol, todas esas redes de, finalmente, de petróleo, que finalmente eso es crudo,
y ese crudo es supremamente difícil de erradicar de las fuentes hídricas y también incluso pues de la parte de tierras y suelos y subsuelos. ¿Listo? Bien, toda esta cultura de cuidado ambiental tiene entonces en cuenta todos esos impactos y aspectos ambientales, como lo hemos ido viendo en la segunda y en la tercera clase, ¿cierto? Que por eso se crean esos planes integrales de manejo de atención de lo que tiene que ver, en caso de que si tenemos químicos, entonces todo lo que tiene que ver con el RESPE, en caso de que seamos sector hospitalario, todo lo que tiene que ver con el PEGIRASA y otros sistemas, ¿cierto? Que se deben de establecer de acuerdo a una norma específica, inscribirse como gran generador de residuos peligrosos y demás. Y el resto de las industrias, pues que no manejen ni biológico ni tampoco químico, pues entonces todo ese manejo integral de residuos sólidos que van acompañados también de programas de saneamiento y seguridad y salud en el trabajo. Entonces ahí se unen esas dos ramitas. Vamos a nuevamente recordar el tema de los impactos ambientales y cómo crear esa cultura circular. Impacto ambiental y economía circular. Introducción. Hola a todos. Hoy vamos a ver un tema muy importante y es de tendencia últimamente, y es el impacto ambiental y la economía circular. Hablemos primero de impacto ambiental. ¿Qué pasa con el impacto ambiental? Es generado por todo el consumo que nosotros mismos hacemos. Es decir, al responder las empresas a nuestras necesidades, al fabricar un celular, al fabricar esta prenda, por ejemplo, al fabricar las gafas o cualquier otro producto, siempre va a haber un impacto ambiental. Es el uso de los recursos, el uso de cada materia prima para convertirlo en transformarlo y llevarlo a un producto final. Entonces, esa partecita es muy importante conocer. Todos los productos que conocemos generan un impacto ambiental, ya sea mínimo o a gran escala. De hecho, cuando hablamos de impacto ambiental, sabemos muy bien que, por ejemplo, las petroleras, cuando ocurre un derrame en el océano, genera un impacto ambiental abismal, catastrófico, matando la vida en esa zona, acabando de hecho con todo lo posible que se pudiera reutilizar esos recursos. Ahora bien, siempre que hablamos de impacto ambiental, hay riesgos. Cuando estamos produciendo, cuando vamos a sacar la materia prima, no solamente hay riesgos, ahí es donde una empresa inteligente debe estar activa para mitigar esos riesgos. Entonces, si vemos cómo lo podemos medir, hablando del impacto ambiental, ¿cómo se medirían? Son con las huellas ecológicas, huellas hídricas y huellas de carbono. Es una medida para saber qué tanto el ser humano está generando ese impacto en el ambiente donde se está haciendo. Ahora bien, si hablamos del impacto ambiental, también tenemos que hablar de la sostenibilidad. Una empresa tiene que ser sostenible, ya sea si está cuidando el medio ambiente o si tiene sus propias políticas, tiene que mirar la forma en cómo cuidar el medio ambiente y cómo generar riqueza. Entonces ahí es donde están los criterios de la sostenibilidad, que realmente son sus tres enfoques: el criterio ambiental, el criterio económico y el criterio social. ¿Qué tanto impacto estamos generando en el ambiente, positivo o negativamente? ¿Qué tan rentable es lo que estamos haciendo y cómo estamos afectando a la sociedad donde se está desenvolviendo la empresa? Es importante conocerlo y llevarlo a cabo, porque es ahí donde, si nosotros minimizamos el ambiente y estamos generando recursos, y aparte de generar recursos, estamos generando beneficios a nuestra sociedad, estamos diciendo que somos una empresa sostenible y sustentable. Ahora bien, si hablamos precisamente de esos productos, los productos tienen un ciclo de vida. El ciclo de vida es desde el proceso de extracción de la materia prima, la transformación, el proceso de distribución, de compra, consumo y la disposición final. Entonces, ¿es lineal el ciclo de vida de un producto o puede ser circular? Es decir, que se reinicia nuevamente. Entonces, aquí es donde vamos a hablar precisamente de esa economía circular. ¿Cómo hacer para que una empresa logre alargar el ciclo de vida del producto lo máximo que se pueda? Entonces, aquí es donde realmente influye mucho la regla de las 3 R's, que es reciclar, reutilizar y reducir. Es importante conocerlas y es importante aplicarlas.
Porque en la economía circular es, en vez de llegar a su disposición final, a la basura, a que ya no a que no siga ese proceso de transformación, es de reutilizarlo, ya sea para transformarlo y convertirlo en materia prima o darle un uso, una segunda vida. Eso prácticamente es la economía circular y lo que está buscando las empresas. Es decir, que en su producción todas las materias primas, los sobrantes se puedan reutilizar, minimizar de hecho el consumo de materia prima, minimizar el tiempo, minimizar el uso de los recursos, por ejemplo los recursos hídricos, para lograr una sostenibilidad y realmente podemos llamar a esa empresa eficiente y eficaz. Ahora bien, todo lo que estamos hablando, cada país tiene una normatividad. Entonces, se está regulando la normatividad con el uso de suelos, el aire, los recursos hídricos, entre otra normatividad que se ha generado en cada país, o por ejemplo en nuestro caso Colombia, para poder llevar a cabo y poder realmente exigirle a las empresas, porque es que si no hay una normatividad, si no hay una ley, a veces realmente no se toma en cuenta ni se hacen los cuidados pertinentes. Entonces, espero que les haya agradado mucho este tema y que les sirva para su aprendizaje. Bienvenidos. Muy bien, entonces, de acuerdo a eso, hasta ahora llevamos entonces 11 personas conectadas, que son vinculados a la ficha 19 personas. Listo, para que lo tengamos también presente. Entonces, eso es importante porque finalmente hay que ingresar entonces todos esos registros de asistencia pues, a la plataforma de Sofía. Listo, bien. De acuerdo a eso, entonces, esta educación ambiental tiene... Primero, la idea es que se genere como ese ciclo de formación continua, por eso hablamos que es durante toda esta vida, porque finalmente digamos, la parte ambiental corresponde a todo ese ciclo de vida que nosotros tenemos, desde pequeños hasta nuestra edad adulta. Entonces, dentro de esta educación ambiental tenemos un campo que es el conocimiento, toda esa parte de interdisciplinariedad sobre el tema de gestión ambiental, los problemas que hay actualmente. Uno de los principales es el cambio climático que tenemos. De hecho, las ISO internacionales, todas las ISO internacionales para poder certificarnos nos solicitan que estamos haciendo frente al efecto climático como tal, como empresa. En cuanto a la parte de participación, es importante tener en cuenta que se pretende hacer una participación de manera colectiva, pero también esa conciencia individual. ¿Cómo se desarrolla? En todos los ámbitos, desde lo que tiene que ver la parte sociocultural, el tema a nivel de redes sociales, sea por el Estado o otras entidades, digamos, no gubernamentales como organizaciones ONG. También hablábamos desde el punto de la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud. También hablamos desde el punto de lo que son espacios de ocio y comunidad en general y por supuesto toda la parte educativa, escuelas, colegios, universidades, etcétera, etcétera. Esa capacidad de evaluación, es decir, todo lo que tiene que ver a medida de evaluar todas esas medidas y programas de educación ambiental, van más allá desde la parte política a esos factores tanto ecológicos y económicos y sociales. Y este factor es importante para el desarrollo sostenible de un país. De hecho, hace parte de los indicadores de medición de un país, cómo estamos en la parte de gestión ambiental. ¿Y cómo lo hacen? A través de esa huella de carbón. Como les decía, nosotros hacemos parte de ese 1% de contaminación, pero somos un gran productor, digámoslo así, desde el punto de lo que tenemos una gran capacidad de biodiversidad y hablamos desde la parte acuática, terrestre y todo lo que tiene que ver con aves y plantas. Entonces, tenemos como un gran país frente a eso. Las actitudes también se miden, se evalúan. Cuando hablamos desde el punto de evaluar a un trabajador desde gestión humana, uno habla también desde esa evaluación de ese impacto ambiental que hace la persona también frente a ese comportamiento del impacto ambiental dentro de la organización. Además, cada persona aprende y cada persona al aprender algo más, lo que va a hacer es una réplica de esa información a cualquier otra persona, proceso o un procedimiento de una actividad laboral, etcétera, etcétera. Es decir, que todo también depende de esas aptitudes. Finalmente,
son necesarias porque todos, entre todos, en un conjunto de actividades, procesos, etcétera, etcétera, podemos generar esas estrategias de resolver cualquier tipo de problema ambiental que se esté presentando, sea en el hogar, sea en la industria, sea en la parte académica, etcétera, etcétera. ¿Y qué se logra con todo esto? Finalmente, una conciencia. Se sensibiliza a todo el mundo sobre el criterio de reducir todo ese impacto ambiental, ¿cierto? Y reducir posiblemente los problemas que nos están afectando actualmente, como por ejemplo el movimiento de masas, todo lo que tiene que ver con esa falta de cultura del cuidado de los cauces, el cuidado también, digamos, de la canalización de aguas residuales, dónde van los vertimientos de cualquier tipo de materiales tóxicos o contaminantes que no vayan a afectar las fuentes hídricas sanas y demás, ¿sí? Bien, desde esta historia, pues si lo vemos desde el punto de la historia, finalmente en el año 68 se habla de un primer anuncio sobre una preocupación, y esa preocupación fue una situación demográfica, un uso desmedido de esa energía, y finalmente hubo una macrocontaminación y un desequilibrio económico. O sea, miren lo importante que es el tema ambiental. En el año 72, en la conferencia de Estocolmo se conversó sobre esos peligros ecológicos y se creó un programa de Naciones Unidas enfocado a la parte del medio ambiente. Y la historia habla que en 1975 se habla de un origen a la Carta de Belgrado, donde se dice el rol de comprometernos en la parte de educación ambiental y establecer directrices básicas a través de metas en educación ambiental. No sé si han visto algunos, digamos, podcasts que tiene el BBVA sobre esto, ¿cierto? Sobre esos impactos ambientales. De hecho, ya tenemos digamos, en una televisión nacional, tenemos un concurso sobre los méritos docentes, académicos, estudiantes incluso, frente a lo que se hace frente a ese impacto ambiental, ¿cierto? Cómo impactamos positivamente la parte de estrategias frente a esa conservación ambiental. En el año 77, la UNESCO dijo en su conferencia internacional sobre educación ambiental que debemos incorporar todos los programas educativos, planes políticos nacionales y participación de toda la comunidad. Entonces obligaron a todos los estados miembros de estos grupos que tienen que establecer este tipo de estrategias y programas. Y en el año 87, finalmente se realizó el Congreso Internacional sobre Educación y Formación Ambiental. Entonces se plantea un plan estratégico ambiental a nivel internacional y es impulsado a través de todas esas organizaciones mundiales de Organización Mundial de la Salud, a través de sus objetivos como tal que vimos al inicio de nuestras sesiones en línea. Entonces, finalmente, en el año 91 se habla sobre esa preocupación, sobre ese crecimiento de la contaminación y esa destrucción masiva de esos recursos naturales, que ya sabemos que los recursos naturales pues no son renovables, ¿sí? En el año 92 se habla o se presentaron 3 acuerdos. De esos 3 acuerdos es promover el cuidado de los recursos y el desarrollo sostenible. Entonces, por eso contamos con objetivos sostenibles. Dentro de esos objetivos sostenibles hablamos entonces del cuidado de lo que tiene que ver con el agua, el cuidado o ciudades sostenibles. En el año 97 se habló también dentro de la conferencia de medio ambiente sobre esa educación y sensibilizar toda esa parte sobre lo que es la sostenibilidad, ¿sí? Y en diferentes congresos se han hablado, se han hecho conversaciones, talleres, debates, en fin, sobre esos daños ambientales que hemos empezado pues a identificar y que además pues que algunos países pues finalmente son grandes generadores contaminantes y tienen unas estrategias que tienen que bajar esos grados de contaminación, ¿sí? Bien. Dentro de los mandamientos sostenibles, se habla de 10 mandamientos sostenibles. De esos 10, digamos, mandamientos hablamos de cuidar el agua, la economía, digamos, tener algo de que es la economía de energía. Cuando hablamos de la economía de energía, entonces hablábamos al principio que vea que si usted deja su televisor encendido, apagado, pero ese botoncito rojo está durante todo el día y usted está en el trabajo, pues eso le está consumiendo energía. Si usted deja el microondas conectada a la luz, ese botoncito genera energía. Todo eso es economizar energía,
¿sí? Estrategias de energía. Si yo tengo un lugar, mi oficina tiene un gran ingreso de luz natural, la puedo usar, ¿cierto? Entonces ahí también economizo energía. Que voy a establecer paneles solares en mi casa, que vamos a establecer paneles solares en la empresa, eso es economía de energía o energía renovable, ¿cierto? Bien. Producir menos residuos. Y cuando hablamos de menos residuos, hablamos desde la industria, la academia y el hogar. Utilizar envases reciclables. El tema del reciclaje como tal de estos envases va a depender del tipo de PET y los PET van desde 1 a 5. Muchos de estos no se pueden reutilizar porque son dañinos para el cuerpo humano. ¿Listo? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Hay que evitar esos productos químicos que finalmente van a contaminar todas las fuentes, tanto hídricas, a las personas y a los animales, ¿cierto? Evitar el uso de las bolsas, pues ya tenemos en Colombia una normativa que rige a partir del año 2020, donde se prohíbe el uso de bolsas. Debe ser de material biodegradable. Ese material biodegradable se ha ido trabajando, hay varios estudios, de hecho uno de ellos es sobre base de la palma de caña. Entonces, finalmente, pues hay varias estrategias. La idea es que lleguemos al 2027 sin cero plástico contaminante de un solo uso. Reutilizar el papel, que es una de las grandes estrategias que tenemos en casi todas las organizaciones. También hablamos del transporte. Ese transporte entonces ha ido cambiando. Ya contamos entonces con el tema de híbridos, eléctricos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y cuidar todo el tema de la flora y la fauna. Esto es una estrategia que se ve muy enmarcado cuando es lo que tiene que ver con el periodo de Semana Santa, el periodo vacacional, que es donde yo siempre le he dicho que es secuestro de aves o de especies nativas, que son, digamos, los miquitos y todo eso, pues finalmente hacen parte de todo lo que tenemos como biodiversidad. Entonces, todas esas cosas, pues finalmente hace parte de ese cuidado, ese mantenimiento. El tema también va frente a esa protección de ese tipo de turismo ecológico, que estábamos dañando también los páramos, supremamente delicado. Hubo un momento donde o en ese momento se está prohibido hacer ese tipo de excursiones o ese tipo de estrategias digamos, de turismo, porque finalmente los frailejones pues son parte necesaria y fundamental para nuestra sobrevivencia. Entonces, en estos momentos, en los lugares donde están los nacimientos y donde está este tipo digamos, de elemento natural, como los frailejones, en este momento está prohibido, ¿cierto? Bien. Y finalmente, el último mandamiento es pensar a nivel sostenible, globalmente actuar. ¿Cómo vamos a actuar frente a ese cambio climático? ¿Cómo vamos a actuar frente a ese desarrollo sostenible, tanto local como rural y a nivel nacional? ¿Sí? Bien. Determinantes, son muy determinantes frente a la salud. Salud y bienestar hace parte de esa acción por el clima. Hay que adoptar medidas urgentes para combatir todo ese cambio climático y esos efectos que estamos teniendo. Ejemplo, el tema de desbordes de agua, las malas canalizaciones, todo eso hace parte de todas esas medidas. Necesitamos sí o sí hacer todas esas estrategias. Garantizar digamos, modalidades de consumo de producción sostenible. Pues hablamos desde la industria, como lo veíamos ahorita en el video, qué tipo de material es el que estamos utilizando que pueda tener un segundo ciclo de vida, ¿sí? Es decir, durar lo que más se pueda para evitar esa contaminación a cualquier tipo de fuente. Hablamos de lograr que las ciudades pues sean a nivel seguro, resiliente y sostenible, ciudades y comunidades sostenibles. Entonces, por eso estamos viendo ya esas transformaciones de los edificios. No sé si han visto algunos edificios en el sector del Poblado que están llenos de matitas, pero no es cualquier matita. Esa matica es muy importante porque son muros verdes, pero que me van a ayudar a hacer una captación de CO2. Entonces, no es colocar un muro verde porque sí, no, hay que tener el propósito de ese muro verde, porque igual también él va a necesitar, todo ese muro verde, una necesidad de hidratación.
Entonces, ¿cómo también canalizamos esas aguas lluvias para que hidrate todo este tipo de maticas que me van a ayudar a hacer una captación de ese CO2? ¿Qué hablamos también sobre esa garantía del acceso a una energía que sea asequible, segura? Ya se cuentan con paneles solares, desde ejemplo, pues acá en Medellín tenemos un gran ejemplo, EPM también ayuda a establecer esos paneles solares en los hogares, tienen unos costos, por supuesto, pero ese costo pues viene en un beneficio posterior y por supuesto pues es una energía sostenible porque viene de lo que es el sol. Y finalmente hablamos sobre el agua limpia y ese saneamiento, que finalmente garantizan esa disponibilidad. ¿Cómo es que vamos a tener todos esos suministros que sin agua pues el ser humano no vive? ¿Sí? Y que finalmente es una gestión sostenible para todos. O sea, todos tenemos que gestionar para que este recurso hídrico pues finalmente no se agote. Bien. Dentro de todo eso, entonces, hablábamos de esos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, ¿qué es la intención de toda esta parte de gestión ambiental? Uno, esa responsabilidad de todos, ¿sí? Desde la industria, desde la academia, desde la parte social y cultural. Uno, ¿cómo hacemos esa extracción de esos recursos? ¿Cómo hacemos los cultivos? ¿Cuáles son los procesos? La cadena de abastecimiento de los procesos, industrias, etcétera, etcétera. Que finalmente tengamos una manufactura sostenible desde también el transporte, que tengamos un transporte ecológico. ¿Cómo hacemos el tema de las ventas? Que lo vimos la clase pasada, ese exceso de esas necesidades que nosotros nos vamos inventando, el tema de tener las frutas deshidratadas, el tema que hemos identificado en Estados Unidos más que todo, el tema de que van cortando las frutas porque nosotros ya nos da pereza cortar pues una naranja, una mandarina. O sea, son cosas que de verdad hemos pasado los límites, ¿sí? Sí, somos en exceso contaminadores frente a este planeta. ¿Qué generamos? Emisiones, el tema de los desechos, ¿sí? De hecho, no sé si es en Japón o en China, se habla de esa transformación de los aerosoles de desodorante y pasaron a unas pastillas. Y esas pastillas pues no están generando contaminación, porque finalmente hace parte como de esa salud. Entonces hubo una transformación, allá casi no se usa ese tipo de desodorantes, de aerosoles incluso, ¿cierto? Entonces hay que identificar cómo reciclamos, cómo reutilizamos, cómo recuperamos y finalmente cómo transformamos para que evitemos pues toda esa contaminación. Bien. Uno de los sistemas que nos ayuda pues entonces con toda esa caracterización de información en las industrias es establecer la ISO 14001. Ella tiene un sinfín de variantes. Dentro de esas variantes ya vamos a ver cuál. ¿Qué determina toda esta gestión ambiental o ese sistema de gestión ambiental que es voluntario certificarse? Pero acá hay muchas normas que hay que cumplir obligadamente, que va bajo esa caracterización de la parte ambiental. Entonces hablamos que el ciclo de la vida finalmente es todo lo que se trata de generar todos esos aspectos ambientales y esos impactos frente a lo que pasa, cómo pasa, en dónde pasa y qué potencial daño tiene. Además, identificar ese ciclo de ese producto y empieza desde la adquisición de las materias que sean, pues, que sean ambientales, sostenibles, ¿cierto? Que tengamos una producción más limpia, cero emisiones, esa es la idea. Reutilización, tratamientos finales, que no se vayan siempre a los vertederos o además pues a todos esos bancos que nosotros tenemos para, digamos, disponer de todos estos residuos que generamos como tal. Los rellenos sanitarios, ¿cierto? El reciclado, ¿cómo lo hacemos? Entonces ya tenemos muchas empresas que hacen también recuperaciones ambientales de diferentes elementos, como por ejemplo la parte electrónica. Entonces acá tenemos varias empresas que nos ayudan con ese tipo de tratamiento de los elementos electrónicos. Otros se van a través del cartón y el papel, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y finalmente esa disposición final para no sobrepasar pues el tema de los rellenos sanitarios. Bien, y no tener pues como esas emergencias que hemos ido sufriendo. El tema del ciclo de la vida del agua, esto es importantísimo tenerlo en cuenta porque finalmente todos esos impactos entonces van a generar este tema del impacto al ciclo del agua, ¿cierto?
Los gases de la atmósfera, entonces hablábamos que esos gases de efecto invernadero finalmente nos han convertido digamos, en un punto vulnerable para la humanidad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos exponiéndonos el cuerpo a una radiación infrarroja, se ha aumentado el tema de la temperatura de la Tierra y finalmente pues esto tiene que ver frente a esa sostenibilidad, ¿cierto? Entonces, ojo, esos gases, finalmente encontramos entonces metano, ejemplo, otro es el óxido de nitrógeno, hablamos también del dióxido de carbono. ¿Listo? Entonces, ese aspecto ambiental es esa causa finalmente, esto nos lo dice el numeral 3.2.2 de la norma ISO 14001 versión 2015, nos dice que es el consumo de materias primas, elementos e insumos, consumo de energía, consumo de agua, el consumo de combustibles, generaciones de emisiones de ruido y generación de residuos. Esos son aspectos ambientales a través de la causa. Frente al impacto ambiental, según entonces la normativa 14001, nos habla en su numeral 3.2.4 que tenemos entonces todo ese cambio del medio ambiente, que es el daño a la fauna, el daño a la flora, las afectaciones a las comunidades, desde las fuentes hídricas y demás, agotamiento de los recursos naturales, los cambios frente a lo que es el tipo de explotación. Ejemplo, puede ser la parte de minería, cuando es oro, entonces hay que hacer unos vertimientos de unos químicos y eso finalmente daña capa de subsuelos y las aguas. La contaminación visual, pues que finalmente tenemos ya exceso de muros y no hay nada verde. La contaminación del aire, contaminación entonces del suelo y finalmente hay una reducción de la capa de ozono, ¿sí? Entonces, ese impacto ambiental va desde el punto local, regional, nacional e internacional y por eso nos están midiendo a todos los países, ¿sí? Los tipos de contaminación ambiental son muchos, desde la acústica, desde la visual, desde el punto lumínico, desde el ruido, el tema químico e incluso la parte biológica, ¿cierto? Si no hacemos unos buenos tratamientos de esos desechos biológicos y demás, pues finalmente vamos a afectar siempre todo el tema del efecto climático. ¿Qué tenemos también entonces en cuenta? Se va a afectar el aire, el agua, el suelo, toda esa parte radioactiva, se va a afectar también la fauna y la flora, el tema de la genética y la parte térmica de nuestra Tierra. ¿Qué tenemos que tener también en cuenta? Todo lo que va a pasar este diciembre, el tema de esa contaminación ambiental que hay en exceso acá, finalmente, digamos, las culturas, nuestra cultura paisa, pues finalmente ha afectado a la fauna, además de que los seres humanos se siguen quemando, haciendo estas quemas de pólvora, pues, que en exceso. Entonces, daños en lo que tiene que ver con el medio ambiente, porque no nos colocaron en alerta roja porque hubo lluvias, ¿sí? Ni llegamos a la parte naranja porque hubo lluvias. Pero si no, el exceso de pólvora hubiese sido la cosa más absurda en este 1 de diciembre. Para este año se superó los quemados por la quema de pólvora, superó ya, y no hemos estado ni siquiera en la mitad de diciembre, los quemados del año pasado. O sea, el año pasado hubo 29 quemados y nosotros en 5 días superamos los 29 quemados. Esto es para que pensemos pues finalmente ese tipo de impactos que estamos haciendo al medio ambiente por una cultura que, no sé, todavía seguimos con una cultura llamada narcocultura. Bien, dentro de las estrategias del control de impacto ambiental, entonces, ahí va Santiago, ojo, el cumplimiento de requisitos legales, que no es 1, ni 2, ni 3, vean todos los requisitos que hemos ido viendo a través de las clases. El tipo de proyección a nivel del sector, es decir, cualquier tipo de industria pues tiene unas obligaciones además que cumplir. Además de requerimientos y disponibilidad de toda esa información medioambiental de su organización, publicarla, porque eso hace parte también de esa responsabilidad social corporativa, los plazos de elaboraciones de estudios, hacer esas matrices de impactos y aspectos ambientales que hicimos hace 2 clases, hacer toda esa experiencia del equipo de trabajo que se comprometa con los impactos y aspectos ambientales y las metodologías pertinentes tanto de formación
cómo vamos a impactar también nuestras culturas y finalmente cómo hacemos también el ciclo de segunda vida a nuestros materiales desarrollados en un tipo de industria. ¿Listo? ¿Cómo llegamos a ese punto? A un punto que se llama sostenibilidad ambiental y es esa forma de convivir en equilibrio con nuestro entorno y prevenir todas esas escaseces de todo lo que son los recursos naturales. Y por cada persona y organización, pues finalmente uno sí hace un impacto con los comportamientos, el tema también de la educación ambiental y demás. Ejemplos a nivel, digamos, de procesos hay desde las actividades que se genera dentro de los aspectos. Esto es un ejemplo, unos impactos ambientales, esto es un ejemplo de una construcción X. Entonces empezamos a hablar de aspectos como, por ejemplo, desde el punto del transporte, la mezcla, el tema de los vaciados de concreto. Entonces hay unos consumos. ¿Qué consumos? Consumos de energía, consumos de agua, generamos ruido, generamos gases porque estamos utilizando maquinaria pesada, generamos residuos. ¿Y dónde vamos a impactar? A los suelos, al aire, a la contaminación sonora, a los vecinos, aledaños y demás, y contaminación del aire. Entonces, todo eso finalmente se convierte en un efecto negativo. Entonces, si lo pensamos desde la comida, mire toda esa forma que vamos a ir contaminando, desde el aspecto ambiental, desde la utilización, la producción, el traslado y cómo estamos capturando esa materia prima. Por eso se ha ido haciendo una gran campaña y fortaleciendo a los pescadores de las zonas costeras de que no deben de cazar las especies pequeñas, sino las especies grandes, para que no nos quedemos sin el consumo de estos. ¿Listo? Entonces, todo eso, hay unos planes de acción que están establecidos para esa conserva del medio ambiente. ¿Cuáles son? Establecimiento de medidas preventivas en obras, en construcciones, en las empresas. Hablamos de tipos de medidas de protección de agua, de suelo, de la flora, de la fauna, establecimiento de procesos y procedimientos de actuación frente a los impactos y aspectos ambientales. Hablamos también qué vamos a hacer en caso de una emergencia, cómo lo vamos a hacer y cómo vamos a mitigar lo que más se pueda ese impacto que se generó por un vertimiento X, ¿cierto? Porque impactamos el medio ambiente. Y el tema sobre derrames y sustancias químicas en fuentes hídricas, ¿sí? ¿Cómo hacemos prevención de esos riesgos ambientales? Evitar los derrames de sustancias químicas, crudo, de petróleo, evitar los incendios, las quemas forestales y demás en el tema, pues cuando hablamos de turismo ecológico, ¿cierto? El tema de cómo vamos a impactar todos esos desprendimientos de tierra, afectación a redes hidrológicas, destrucción involuntaria de la flora y la fauna, cómo generamos o la gestión de esos residuos como tal. Entonces vuelvo y les digo, ciclo de vida de todos esos elementos que nosotros vamos utilizando en nuestro, digamos, en nuestras industrias o en nuestras propias casas, ¿cierto? Y finalmente hay que hacer unos registros de esos accidentes, qué se hizo, cuál es la lesión aprendida, cómo vimos esa causa raíz y finalmente determinamos unos controles inmediatos. Prevención del riesgo ambiental, también medidas de actuación y controles necesarios como toda la parte de formación y capacitación, tipo de materiales y medios, el tema de los planes de emergencia, también hacer simulacros de ambientales y una revisión de los sistemas de prevención de riesgos ambientales de las empresas. ¿Y cómo hacemos también eso? También a través del cálculo de la huella. Entonces nos podemos certificar como empresa, como digamos que generamos menos impacto de huella de carbono. Bien. ¿Cómo lo hacemos? Sostenibilidad, marketing, de todo hacemos cuando hacemos ese sello como tal. Listo, hacemos posibilidad de acceder a, digamos, a programas o procesos ambientales del Estado, oportunidad y facilidad del acceso a mercados exteriores porque tenemos un sello ambiental, también mejoramos nuestra imagen corporativa, hacemos un ahorro económico mes a mes durante, digamos, ese periodo que vamos a ir transformando todo lo que tiene que ver con la parte de impacto ambiental, ¿sí? Y
¿Por qué es importante toda esa educación ambiental entonces? Porque finalmente se nace como un proceso específico de ayudar a toda la comunidad. Entonces, es decir, ¿para qué? Para evitar ese deterioro ambiental que hemos tenido a través de todas esas contaminaciones a niveles de hogares, de industria, en la parte social y demás. Y finalmente busca transmitir ese conocimiento, que generemos mejores aptitudes frente a ese cuidado ambiental y que finalmente podamos resolver en conjunto todos esos problemas de ese cambio climático que tenemos actualmente. ¿Listo? Bien. Recordemos entonces, puntos ecológicos en las industrias es de carácter obligatorio. Tenemos que tener estos 3 tipos de contenedores, hacer alianzas estratégicas. Hay una empresa que se llama el Ciclo de Vida, como tal, que hace toda esa recolección de aprovechables. También hacer estrategias de recolección de estos residuos orgánicos aprovechables que me sirven para compost, y los residuos no aprovechables, pues ahí sí llevarlos a lo que son los rellenos sanitarios. Todo esto, sus beneficios finalmente nos permite generar un compromiso tanto de manera individual, colectiva y empresarial. Finalmente ayuda a disfrutar, que podemos tener ese disfrute responsable de un ecoturismo, el tema también de un entorno natural que sea seguro y saludable, que se conserve toda esa parte de biodiversidad, tener además que todos estos aspectos normativos se cumplan a través de la industria y que además se genere toda esa importancia de cambiar nuestras estrategias de transformación de materiales, el tema también del consumo excesivo de los recursos naturales, y finalmente esto hace parte de la lucha contra el cambio climático que tenemos globalmente. ¿Cierto? Conductas, modificar conductas y adaptarse a nuevas estrategias de sostenibilidad. Además, me van a ayudar también esta herramienta educativa a tener todos esos enfoques de ciudades sostenibles, ¿sí? Tenemos unas fechas especiales, el Día Mundial del Agua, que es el 22 de marzo, el Día de la Tierra, el 22 de abril, el 5 de junio tenemos el Día del Medio Ambiente, el 29 de septiembre tenemos el Día Mundial de los Océanos, y finalmente otra de las estrategias a nivel empresarial es conocer las normativas aplicables, tanto regulatorias nacionales, de acuerdo a nuestra industria, como las voluntarias, ¿sí? Esas son algunas de las estrategias, identificar cuáles son. ¿Listo? ¿Alguien quiere aportar algo más a la clase o todo fue muy claro? Chicos, ¿todavía me escuchan? Sí, profe. Listo. ¿Todo fue claro entonces? Profe, Sí, sí. profe. Sí, profe. Sí, Listo. todo muy claro. Captar el medio ambiente. A cuidar el medio ambiente. A mirar, pues, entonces, qué es lo que estamos utilizando en las empresas para que podamos identificar cómo hacemos un proyecto de una segunda vida de esos materiales que utilizamos. También las estrategias que se debe de usar es que las empresas, las grandes industrias también tengan un sistema masivo de que las personas podamos entregar esos elementos y ellos puedan hacer la disposición final. Algunos lo hacen, otros no. En algunos países, de hecho, los tiquetes de los metros o de los trenes funcionan con el tema del reciclaje. Eso pasa en Brasil y en Holanda. Son grandes ejemplos para que todos los países lo tengamos, ¿cierto? Esas son otras estrategias.
Entonces, bueno, chicos, fue un placer entonces acompañarlos en esta transversal ambiental. Espero que se les haya quedado varias estrategias de intervención desde lo individual, desde lo colectivo, por supuesto, identificar grandes proyectos ambientales en las empresas donde trabajan o donde están haciendo sus prácticas profesionales o a donde vayan, ¿cierto? Finalmente, transformar en los procesos hace parte también de gestión humana, de seguridad y salud en el trabajo, de calidad, es de todos. ¿Listo? Chicos, recuerden, 10 de diciembre al mediodía estar todas esas evidencias en la Classroom y bueno, esperamos vernos en otra oportunidad. Feliz noche. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe, muchas gracias. Profe, gracias. Con todo gusto. Gracias.